Gloria a Dios, buenos días hermanos, otra vez estamos aquí con la iglesia vacía pero llena Amén. de la gloria de Dios, porque esto no es la iglesia, esto simplemente es un local donde nosotros nos reunimos y cuando venimos todos los hermanos a darle la gloria a Dios, entonces sí es la iglesia, porque tú y yo somos iglesia. Amén. Amén. Ya son 10 semanas, 10 domingos sin podernos reunir, pero en el Espíritu estamos completamente unidos y en un mismo sentir. Esta mañana cuando llegaba veía las banderas que tenemos aquí a la izquierda mía, y me traía a memoria todos los hermanos que han pasado y por supuesto todos los que están, y echando así cuentas por encima, me salía que son cerca de 22, 23 países de los cuales tenemos representación aquí en la congregación, en Labradores del Reino, a los cuales mando un cordial saludo en el amor del Señor en esta mañana, donde una vez más venimos a dar la gloria a Dios y venimos a dársela de una forma especial. Hoy Dios tiene, como no podía ser de otra manera, una palabra especial para todos nosotros, que es la que nos enriquece, porque la palabra de Dios, como todos sabemos, limpia, salva, sana y nunca, nunca vuelve vacía. Y el Señor traía esta palabra a mi corazón, cuyo título es: Comencemos desde el principio. ¿Conocemos de verdad a Cristo? Ahí es por donde tenemos que comenzar. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que conocer bien a quién seguimos. Pero quiero comenzar con una breve introducción, porque además si lo ponemos en el plano cotidiano, que quizás podamos entender, y de hecho entendemos, porque esto que os voy a decir son muchos los que lo dicen. Y es curioso, y como os decía, a su vez cotidiano, el escuchar a muchos matrimonios el decir una frase como esta, ¿no? Llevamos años casados y aún no nos conocemos. Siempre que se dice esto, parece que da la risa, porque es en un tono gracioso, o gracioso entre comillas, pero estos comentarios, sin lugar a dudas, implican que algo ha fallado en estos años. Algo ha fallado, porque si pasan años y no conoces a tu esposo o a tu esposa, alguna cosa ha ido mal. Si pasan años y asistes a la iglesia del Señor, estás en la iglesia del Señor, dices que eres cristiano y todavía no conoces a Cristo, algo está fallando desde el principio. Hay un dicho popular que dice: cada persona es un mundo. Pero ¿es posible que dos mundos que están juntos tantos años estén a la vez tan distantes? Hace ya años atrás, cuando, por ejemplo, comprabas un coche, ¿no?, el fabricante te decía que no podías pasar de una cierta velocidad, que tenías que llevar unas pautas para que el vehículo en sí hiciera bien lo que llamaban entonces un buen rodaje. Con esto se supone que íbamos a evitar posteriores problemas en el funcionamiento de ese vehículo. Pues también así podríamos llamar, sin lugar a dudas, al tiempo que una pareja se da para conocerse mejor. Y de esta forma establecer una mejor, firme, comprometida y duradera
comunión entre ambos, es decir, convivencia, llegando así al matrimonio por lo que se conoce popularmente a través de un noviazgo, que no es otra cosa que un tiempo de conocerse mucho mejor. Nombre, ya digo, que se le da a este tiempo que empleamos para conocerse mejor. Pero hay quien le gusta vivir en un mundo de ilusión, un mundo de emociones, un mundo de fantasías, y no madura nunca por muchos años que pasen. No experimentan cambios y viven completamente en un mundo irreal, por muy felices que parezcan estar. La realidad es algo que hemos de aprender a enfrentarnos en el día a día, por dura que nos parezca en muchas ocasiones. El no vivir la realidad, malo es en el mundo natural, sin lugar a dudas, pero trae muy malas consecuencias en el mundo espiritual. Cuando se llega a los pies de Cristo, hermanos, ese choque del vivir en el mundo al vivir en la fe provoca emociones, provoca alegrías, así como muchas veces experiencias y sensaciones nuevas a nosotros que nunca antes habíamos vivido, nunca antes habíamos sentido y verdaderamente nos impactan. Esto es lo que los creyentes llamamos el primer amor. Ese flechazo cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo en su infinito amor y misericordia nos toca, nos llama y nosotros acudimos. Amén. Pero no podemos quedarnos anclados en esa primera fase del encuentro con el amado, en esa fase con el encuentro con Jesús, con nuestro Salvador. La madurez, sin lugar a dudas, exige seguir dando pasos hacia adelante. No podemos dejar ahí esa relación, no podemos quedarnos varados. Nosotros somos iglesia y Cristo vendrá a buscar a su amada, a su iglesia. Cristo va a venir a buscarnos a nosotros. Y es por eso que necesitamos que ese rodaje, que esa relación primera sea buena, sea productiva, sea afectiva, pero que no nos quedemos ahí varados, sino que sigamos avanzando. Debemos estar preparados y maduros para cuando vengan las bodas del Cordero, donde entraremos con Él eternamente en el reino de los cielos. Pero al igual, hermanos, que decíamos con el coche y su rodaje, el cristiano también ha de tener un tiempo de preparación y un rodaje en la fe, si me permitís la expresión. Es decir, los famosos biberones espirituales, con ese cariño, con esa ternura, con ese amor, con los cuales los hijos de Dios debemos de tratar a todos aquellos que acaban de llegar a los pies de Cristo, que todavía no lo conocen, pero que no se les puede dar, como decía el apóstol Pablo, un alimento sólido, sino que denominamos, entre comillas, biberones espirituales. Si verdaderamente hacemos caso y cumplimos con el manual, es decir, con la Biblia, con la palabra de Dios, daremos cada uno lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos dentro, es decir, todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros, porque el hombre en sí no tiene nada bueno, la propia palabra nos lo enseña, nos lo muestra. Todo lo bueno que puede haber en nosotros proviene sin lugar a dudas de parte de Dios. Hemos de conocer, hermanos, a vivir la realidad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un camino de rosas solamente, porque las rosas también tienen espinas. Y esto quiere decir que nosotros vamos a tener que pasar pruebas, vamos a tener que afrontar quizás en ocasiones sufrimientos, pero siempre tenemos el consuelo, siempre tenemos la victoria ganada, porque Cristo, la palabra de Dios nos dice que el Señor no va a permitir ninguna prueba que nosotros no podamos superar. Amén. Por lo tanto, sabemos que de antemano ya lo tenemos ganado. Nuestra mente ha de estar clara
Nuestra mente ha de estar lúcida, pero también nuestros corazones dispuestos. Acordaros de esa frase que yo os suelo decir siempre. Si quieres hacer las cosas bien, a Dios hay que servirle con un corazón caliente, ardiente, pero la mente, la cabeza fría, porque si la temperatura del corazón te sube a la cabeza, no vas a hacer las cosas bien. Nadie, hermanos, nadie absolutamente sabe ni el día ni la hora en que Cristo volverá. Es por eso que debemos de estar preparados, debemos de estar alerta, aunque su llegada, por muy preparados que estemos, siempre va a ser una sorpresa, siempre nos va a sorprender. Pero ni aún Jesús sabe, solamente el Padre, como dijo Jesús, sabe cuándo ha de ser el día ni la hora. Pero eso no impide que nosotros no queramos estar preparados, aunque nos sorprenda cuando el Señor llegue. Hermanos, el mensaje de hoy nos llevará a conocer mejor la personalidad de Cristo, de Jesús, de nuestro Salvador. Podremos ver cómo la naturaleza, tanto humana como divina, están presentes siempre en Él. Hoy debemos ir con acción de gracias, dándole el valor debido al propósito de Cristo cuando vino a la tierra, cuando vino a estar con nosotros, para habitar con nosotros. Tenemos que cambiar, moldeando nuestro carácter. No podemos estar contentos tal y como somos. Debemos de intentar parecernos cada día más a Él. Debemos parecernos e imitar cada día más a Cristo. Veréis, los evangelios nos muestran que Jesús es el unigénito Hijo de Dios en un sentido único y exclusivo. No hay duda. Los líderes judíos de entonces y su incredulidad quisieron matar al Maestro cuando Jesús se opuso a la forma legalista de, por ejemplo, guardar el día de reposo. Y esta decisión de matarlo tomó aún más fuerza cuando Jesús llamaba Padre suyo a Dios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 18. Mirad lo que nos dice la palabra. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero si hay algo que tenemos que tener muy claro y sin duda alguna y declararlo, es que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Amén. También en el Evangelio de Lucas capítulo 1, en los versos del 31 al 35, cuando habla del anuncio del nacimiento de Jesús, dice así la palabra del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no había tenido María relación, contacto alguno con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, por mucho que dijeran los judíos en aquella época, por mucho que quisieran matar a Jesús,
lo que está clarísimo es que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Si queréis también en casa podéis ver en Juan 1 del 1 al 3 y 49 y en Romanos 1 del 1 al 4. Pero hermanos, es interesante ver cómo los 4 evangelistas nos presentan a Cristo Jesús como lo ve cada uno. Y están hablando del mismo Jesús, pero cada uno lo identifica o lo ve de una manera. Mirad, por ejemplo, Mateo nos presenta a Jesús como Rey y Mesías. Aquí Mateo resalta la realeza y la autoridad de Jesús. Si vamos al Evangelio de Marcos, nos presenta a Jesús como vencedor y poderoso. Resalta el poder de Jesús sobre la muerte y el infierno. Si vamos al Evangelio de Lucas, nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Resalta a Jesús como representante y salvador de la humanidad. Y por último, si vamos al Evangelio de Juan, presenta a Jesús como Hijo de Dios. Resalta a Jesús como el Verbo encarnado en Dios. Gloria al Señor. Pero ahora llega lo siguiente. Sabemos los 4 evangelistas cómo veían o cómo identificaban al Maestro, cómo identificaban a Jesús. Pero ¿y tú cómo representarías a Jesús? Para ti, ¿qué es Jesús? ¿Qué resaltarías del Maestro? ¿Qué dirías tú al mundo de Jesús cuando salgas a evangelizar? Si alguien te pregunta, ¿pero Jesús quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le dirías? Siempre y cuando, claro, creyendo por fe que tú eres de las personas que evangeliza y tienes en tu corazón testificar de Cristo, sin duda alguna. Pero fijaros, como decíamos, cómo estos 4 evangelistas presentan y resaltan las cualidades de Jesús de forma diferente. Aun a pesar de convivir los 4 con el mismo Jesús, cada uno le impactó, fue impactado por él de una forma diferente. Y así también nos pasa a nosotros. ¿Y eso por qué? Porque Jesús a cada uno, el Señor, nos ha hecho diferentes. Por lo tanto, tiene que tratarnos de forma diferente. Tenemos esa visión uniforme, pero Dios nos da a cada uno esa visión especial con la cual vemos al Señor. A cada uno le impacta de una forma diferente. Hay una declaración, hermanos, contundente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, es decir, eterno. El Verbo era con Dios, es decir, coexistía con Dios. Y el Verbo era Dios. Nos está diciendo que Jesús es Dios en toda su esencia. Por un momento, imagina que vives en un país donde hay un rey con todos los poderes ilimitados. Es decir, tiene poderes sin límite este rey. Y tú tienes el privilegio de encontrarte entre los amigos íntimos de este poderoso rey. Tú puedes acercarte a él, y en cualquier momento no necesitas incluso ni pedir audiencia. Es tanta la amistad, es tanta la comunión que tienes con él, que tú puedes acercarte a ese rey en el momento que tú desees y hacerle cuantas peticiones quieras y creas necesarias. Lógicamente, esas peticiones han de ser razonables y dentro de un orden establecido. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué bendición el saber que tales peticiones te serán concedidas debido a la estrecha comunión entre tú y el rey!
Pues sabes una cosa, esa comunión para ti ya tiene que existir. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, con poder ilimitado, no es otro que Jesús. Amén. Nuestro Señor, el Maestro, nuestro Salvador. Él tiene todo el amor y todo poder para darte todo cuanto necesites. Amor, seguridad, tranquilidad, salud, y llenar tu vida de toda clase de bendiciones. La palabra nos dice, todo lo que queramos, todo lo que pidamos, Él nos lo va a conceder, no hace excepción. Solo hay una clave que abre todas estas puertas de la provisión, y se llama fe, fidelidad y constancia. Ese, entre comillas, es el precio que hay que pagar. El precio de la fe, el precio de la fidelidad y el precio de ser constante. Sobre todo, lo último, ¿cuánto cuesta al Hijo de Dios la constancia? Veréis, en una ocasión Jesús se apartó con sus discípulos de la multitud junto a Cesarea de Filipo y les preguntó, ¿quién dices que soy yo? Pedro no lo dudó y respondió de inmediato, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Pero lo verdaderamente importante es que los discípulos, a través del contacto, a través de la comunión con Jesús, habían llegado a conocer a Dios de una forma nueva, de una forma diferente. Ya no era ese Dios lejano, ya no era ese Dios que todo el mundo temía, ya no era ese Dios castigador, sino que era un Dios sencillo, un Dios de amor, un Dios que nos ama, que nos cuida y que solo quiere bendecirnos y que pasemos con Él toda una eternidad en el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿verdaderamente vemos a Jesús como nuestro manantial de fortaleza, de provisión, de paz? ¿Lo vemos así? Porque si es así, muchas cosas deberían cambiar en todos nosotros. Cosas que estamos haciendo, cosas que hacemos, cosas que decimos deberían cambiar. No podemos continuar haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús. Mirad, solo cuando reconozcamos plenamente a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y le dejemos que Él controle todas las áreas de nuestra vida sin excepción, es cuando verdaderamente nos beneficiaremos en plenitud de su capacidad para ayudarnos, guiarnos, sostenernos en el día a día. Hermanos, no olvidemos que Jesús es el Hijo de Dios sin pecado. Amén. Y fueron precisamente nuestros pecados los que le llevaron a la cruz del Calvario. Mirad, en Mateo 1, en los versículos del 1 al 23 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya nos está diciendo que Jesús va a ser nuestro Salvador. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y creedlo, Dios está con nosotros. Pero la pregunta del millón, ¿tú estás con Dios? Dios sí quiere estar contigo. De hecho, quiere que pasemos una eternidad con Él. Pero ¿qué hacemos nosotros para que todo eso acontezca? Todos aquellos hermanos, que son muchos, los que siguen filosofías humanas, no aceptan
en ningún momento el nacimiento virginal de Jesús. Todos dicen que es mentira, ya que se oponen a todo lo sobrenatural, no quieren verlo. El enemigo les tiene cauterizado el entendimiento y su fe es nula. Es imposible buscar explicaciones y comprender alguno de los milagros de una forma natural. Los milagros siempre son sobrenaturales, nunca son naturales. Y no podemos buscar la explicación, solamente podemos tener la fe de que es Dios quien lo hace, ya que todo lo espiritual nunca se puede concebir de una forma natural o humana. Mirad, la vida de Jesús siempre reflejó justicia, santidad, bondad y el amor del Padre. Si tú dices ser hijo de Dios, ¿crees que tu vida verdaderamente lo refleja? Ese título que muchas veces tenemos colgado de los labios, no, yo soy un hijo de Dios. Tu testimonio encaja perfectamente con lo que debería ser un hijo de Dios. La palabra nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza en Génesis. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿cuántas veces, dónde están los genes de Dios en nosotros? Si el Señor y no miente dice que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿dónde hemos escondido en nuestro interior, en nuestro corazón, todo lo bueno de Dios? Se dice que el hablar en la lengua vernácula de los padres y antepasados es honrarlos como progenitores. Pero muchos no hablan en la lengua vernácula, pero sí, si hablamos de nuestro Padre Celestial, ¿qué lengua hablaremos? ¿La lengua del cielo o la lengua de la tierra? ¿Qué lengua debemos de hablar? ¿Cómo nos dice la palabra que tenemos que expresarnos? ¿Cómo nos dice la palabra que tenemos que actuar? Si decimos que el hablar la lengua de nuestros padres es honrar a nuestros padres, ¿de qué forma honramos a Dios nuestro Señor? Muchas veces con nuestro vocabulario y nuestra forma de actuar, precisamente no. Por eso, hermanos, hemos de procurar que nuestra vida refleje siempre y en todo momento la personalidad y el carácter de aquel a quien servimos. Y no digo el carácter de Dios, digo aquel a quien servimos. Si sirves a Dios, tu vida tendrá que reflejar que Dios está en ti. Pero si sirves a otro que no es Dios, también tu vida va a reflejar eso. Por lo tanto, si dices servir a Dios, obremos en consecuencia y cuidemos nuestro testimonio como verdaderos hijos de Dios. Jesús, hermanos, fue el único en la tierra que vivió en santidad como humano. Mirad, en Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De ahí que Jesús fue a la cruz del Calvario para romper todo eso. Jesús fue sin pecado y solo revela la gloria de Dios en su vida. Una vez más, deberíamos analizarlo y hacernos preguntas que nos hagan reflexionar. Y este comentario lo hacemos muchas veces. ¿Por qué? Porque es necesario que cada día reflexionemos y analicemos lo que hacemos y lo que hablamos. Tal vez debiéramos hacernos preguntas como esta. ¿Es posible luchar contra la tentación del pecado? ¿Podemos luchar? ¡Claro que sí! ¿Cómo podemos hacerlo? Estando en comunión con el Señor, como hemos dicho antes, leyendo su palabra, escudriñándola, orando, ayunando. Eso nos va a ayudar en todo momento a ser más fuertes para poder combatir
los embates del enemigo, que el Señor los reprenda. Otra pregunta que podríamos hacernos: ¿qué influencias necesitas para que te impulsen a llevar una vida santa? Pues prácticamente las mismas que hemos dicho antes. Esa comunión con Dios, si quieres llevar una vida santa, tienes que llevarla sí o sí. Dile al Espíritu Santo que te muestre. Mira también con las compañías en los sitios donde andas, donde te metes, porque eso influye. ¿O qué influencias te inducen a pecar? Analiza cómo te comportas tú cuando estás con unas personas o con otras. ¿Qué es lo que hace que tú le des la espalda a Dios? Rompe con todo eso. ¿Eres de los que piensan que para vivir en santidad solamente hay que ser bueno y no meterse con nadie, no hacer daño a nadie, y con eso, entre comillas, te has ganado el cielo? En esta misma semana, hablando con una persona, me lo decía: yo no voy a las iglesias porque yo no creo, pero hay algo que sí tengo muy claro. Mire, pastor, yo no hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, haya cada cual que viva su vida. Yo con los demás soy bueno, hago mi vida y no me meto con nadie, y por eso voy a ir al infierno, como decís vosotros. Pues deberías planteártelo. Este que hablaba yo y todos los demás que tienen ese pensamiento. Hermanos, Jesús es amor. Y mirad lo que nos dice también en su palabra en Juan 3, 16. Texto archiconocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Recordemos, para ejemplo, Jesús, por ejemplo, lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Incluyendo al traidor, al que le vendió a Judas. Aun sabiendo que lo haría, él le lavó los pies, se humilló como esclavo, lavando los pies como si fuera el Señor. En obediencia al Padre fue a la cruz. Hágase, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero por encima de todo, que se haga tu voluntad. Nosotros decimos eso cuando algo no nos gusta. Señor, mi Dios, tú sabes que esto a mí no me gusta. Total, porque no lo haga esto no va a pasar nada, hago todo lo demás. Y nos parecemos al joven rico que cuando le dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres se puso a llorar todo triste. O nosotros somos los que hacemos como Jesús, imitamos al Maestro y le decimos: si es posible, Señor, me gustaría no cruzar este valle de huesos secos, pero si es tu voluntad yo lo voy a cruzar. Y esto significa, esta obediencia de Jesús al Padre, significa la victoria de su resurrección. Amén. Amén. Jesús, hermanos, amó a su iglesia y se entregó por ella. Y ahora decidme, ¿qué esposa sería capaz de rechazar el amor de un esposo así? Alguien que está dispuesto y da la vida por ti. Alguien que está pendiente de ti. Alguien que cada vez que lo llamas está ahí, no importa ni el día ni la hora. ¿Quién no anhela tener un compañero, una compañera así en la vida? El mundo, hermanos, cuando habla de amor, habla de la búsqueda sensual, del placer de satisfacer las más bajas pasiones. Y este supuesto amor, entre comillas, nada absolutamente tiene que ver con el amor manifestado por Jesús hacia nosotros. Su amor es dar todo a cambio de nada. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude
para que ese amor de Jesús se desarrolle, crezca en cada uno de nosotros, que verdaderamente anide en nuestro corazón. Hermanos, ya vamos terminando, pero sí quiero destacar la humildad de Jesús. Él dejó el esplendor de la gloria divina para tomar forma de hombre, de siervo. Él seguía siendo Dios, pero su gloria interna no resplandecía a través de su cuerpo, a excepción, como todos sabemos, me imagino, excepción breve en el monte de la transfiguración. Se revistió de humildad y dijo que venía a servir, no a ser servido. Si queréis, podemos verlo un momento en Mateo 20-28, capítulo 20, versículo 28, cuando Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo a veces, tristemente escuchando a siervos de Dios, he llegado a pensar que habían arrancado de su Biblia este texto de Mateo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Yo, como os he dicho tantas veces, es un texto que desde el primer día que lo leí quedó grabado a fuego en mi corazón. Y yo lo que tengo claro, que si quiero servir al Señor, si quiero servir a Dios, tengo que empezar por servir al hombre. Porque cuando yo sirvo al hombre, cuando yo me entrego a mi semejante, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, siempre digo que a mí me gusta oler a oveja, me gusta estar cerca de las ovejas, de la grey que Dios ha puesto para que cuide. Los tiempos que estamos corriendo ahora con el coronavirus, pues nos impiden ese contacto en las congregaciones. Y doy gracias a Dios por todos los adelantos como esto, poder grabar, poder transmitir en directo predicaciones, reuniones, pero es como el que lee un libro en el ordenador. No hay nada comparable como coger el libro entre tus manos y ir pasando hojas. Nada que ver. No hay nada comparable como ver a los hermanos enfrente, ver la cara de los hermanos, ver la cara de gozo de los hermanos cuando reciben la palabra del Señor, a ver una cámara grabándote, que a veces uno coge complejo y dice, pero yo estoy tonto, ¿para quién estoy hablando? Los que me conocéis ya sabéis que doy gracias a Dios por la tecnología, pero como digo muchas veces, yo soy de manguito y visera. Me gusta tener ese contacto con mis hermanos. Sin duda alguna, ya digo, es aún mucho lo que nos falta por saber y aprender de Jesús. Es más, me atrevería a decir que es un abismo lo que nos queda para poder imitarle mediocremente. Nos queda mucho camino que recorrer, pero Él lo sabe y nos da una oportunidad tras otra, porque Él nos ama. Pero cuidado, porque estas oportunidades llegará un día que será la última y no te habrás enterado. Es por eso que tenemos que aprovechar el tiempo y estar preparados lo mejor posible, porque Él vendrá. Él nos dice en su palabra que el que se halle en el camino de la perfección, éste me servirá. Amén. Por eso yo intento, quiero y deseo, y que el Espíritu Santo de Dios me ayude a permanecer en ese camino de la perfección. Y esto es lo que Jesús espera, sin lugar a duda,
de cada uno de nosotros. La voluntad, el deseo, la entrega y la fidelidad de hacer en todo momento su santa voluntad. Confío, hermanos, que en este mensaje de hoy Dios, a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, haya tocado sobremanera nuestro corazón para que todas nuestras actitudes puedan cambiar. Que todo un horizonte de bendiciones se ponga frente a ti y que se abra. Ahora ya conoces mejor al Maestro, al Señor Jesús, al Cristo, a nuestro Salvador. Corre y no pares hacia este maravilloso horizonte que hoy se presenta enfrente de ti. No dejes que el diablo lo disipe y pierdas la visión que te ha de traer la salvación y vida eterna. El Señor, hermanos, se goza cuando nos preocupamos de conocerle y de pasar tiempo cada día más y más con Él. Y solo hay una forma: pasa tiempo con Él en oración, escudriña la palabra y ayuna. Esa es la mejor forma de tener siempre presente ese horizonte y que las puertas de la bendición se abran. Y ahora Dios nos está preguntando: ¿estás dispuesto a conocerme más? Es decir, ¿estás dispuesto a pasar tiempo conmigo? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo conmigo en oración? ¿Estás dispuesto a escudriñar mi palabra? ¿Estás dispuesto a ayunar? Pues eso quiere decir que estás dispuesto a testificar de mí, dice el Señor. Él espera tu respuesta. Y si espera tu respuesta, mejor no digas nada. Actúa, porque más vale una obra que 1000 palabras. Y cuando tú obras como un hijo de Dios, las palabras sobran, porque el mundo lo capta para la gloria de Dios. Y por hoy, hermanos, nada más. Y confío plenamente que hoy hayamos conocido un poco más a Jesús, a nuestro hermano mayor, aquel que dio su vida por ti y por mí, y que volverá y nos llevará a todos, porque Él se fue para buscar una morada para cada uno de nosotros. Yo en fe declaro que para cada uno de nosotros ya existe una morada con nuestro nombre en la puerta. Amén. Cuando Él quiera, cuando sea su voluntad, allí estaremos habitando esa morada, dándole la gloria al Señor. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén.